Tenemos aquí 2 sillas más al frente, 3 con la que está aquí, los que quieren pasar aquí al frente. Ya estamos todos acomodados, estamos bien. Enrique, aquí hay otro lugar, aquí y acá adelante. El lugar no es exclusivo, hermanos. La verdad que cualquiera puede ocupar los lugares de adelante, ¿no? Que gusten. Bueno, hoy, esta mañana, el Señor nos va a hablar acerca de la lucha interna del hombre. Y es que el hombre, pues, lucha consigo mismo, ¿verdad? Y para esto, hermanos, vamos a utilizar nuestra Biblia en el libro de Gálatas. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16 y 17. Gálatas 5, versículo 16 y 17. Y antes de leerlo, quiero decirles que voy a utilizar una Biblia que se llama Biblia Peshitta. Ustedes van a leer los textos que yo les diga y yo voy a leer los textos en mi Biblia Peshitta. Esta Biblia se llama Peshitta porque es una traducción del arameo, de la lengua de Jesús. ¿Sí? Entonces, hay algunas palabras que suenan diferentes, pero significan exactamente lo mismo. Entonces, ustedes leen la Biblia que tienen en sus manos, yo leo la Biblia Peshitta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Okay. Muy bien, parece que el hermano Francis también tiene una por ahí. ¿No? ¿No la trajo? ¿O no tiene? La regaló. No ande regalando esos tesoros, hermanos. Bien, vamos a leer ustedes primero, por favor, Gálatas 5, 16, 17 al mismo tiempo. ¿Pueden empezar? Digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Amén, así dice la Biblia Peshitta. Digo pues, anden conforme al espíritu para que nunca hagan los deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es opuesto al espíritu, y el espíritu anhela lo que es opuesto a la carne, y ambos se oponen mutuamente, para que ustedes no hagan lo que quieran. Amén. Amén. Entonces decía yo que el hombre tiene un conflicto interno constantemente. Esa es una lucha eterna, ¿sí? Entre la carne y el Espíritu de Dios. ¿Sí? Dice la palabra, por un lado nuestra carne quiere dominar al Espíritu, quiere vencer al Espíritu, y por otro lado el Espíritu quiere dominar los deseos de nuestra carne. Hermanos, esto es muy importante tenerlo bien entendido. Permítame un momento, por favor. Esto es muy importante tenerlo bien comprendido, hermanos. Los deseos de nuestra carne permanecen en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que no podemos deshacernos de ellos. No podemos deshacernos de los deseos de nuestra carne, pero sí podemos dominarlos. ¿Sí? Y hermanos, esto
Es cierto, porque no hay nadie en todo el mundo que no tenga lucha contra su carne, que no esté en esa lucha entre su carne y el Espíritu de Dios. Todo lo que es carne está sujeto, hermanos, a las pasiones y a los deseos de su carne. No hay, les digo, no hay quien no tenga esta lucha. Pastores, ministros de cualquier religión, el mismo Papa está sujeto a estas pasiones y estos deseos de su carne. Los faquires de la India, que les dicen hombres santos porque sacrifican su cuerpo, pero así son los cigarrotes de marihuana que se fuman. Entonces, hermano, no hay alguno que pueda decir que ha desechado completamente o que ha eliminado de su cuerpo los deseos y las pasiones de la carne. Esto es la causa principal de las contiendas, de los pleitos entre familias, entre hermanos carnales, entre hermanos de la fe, entre amigos. Esto es lo principal que afecta nuestra vida. Vamos a ver Santiago 4, del 1 al 4. Lo leen ustedes primero, por favor. Santiago 4, del 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando digo que lo pueden leer todos, por favor. Sí. Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Les leo la versión peshita. ¿De dónde surgen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No surgen de los deseos que combaten en sus miembros? Codician y nada obtienen, matan y envidian, pero nada logran, contienden y luchan, pero nada consiguen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para la satisfacción a sus concupiscencias. Oh adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con este mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. Muchos de nosotros nos formamos un concepto de nosotros mismos, porque muchas veces vemos o hacemos comparaciones con otros hermanos, y ¿sabe qué? Y empezamos a hacer un juicio, y cuando hacemos eso caemos en el error del fariseo, que se justificaba a sí mismo. Te doy gracias, Señor, porque no soy como ellos, que son ladrones, que son codiciosos, que son adúlteros. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Es un error muy grande justificarnos a nosotros mismos. Hermanos, el que se justifica a sí mismo, ¿para qué necesita a Cristo? No necesita a Cristo porque Él mismo se hace perfecto. Sabemos, hermanos, que hay una ley divina que nos está condenando
Y por medio de esta ley somos hallados culpables. Todos somos hallados culpables. La única excepción de esta ley fue Cristo. ¿Sí? Cristo, para poder ser crucificado, tuvo que ser juzgado primeramente por la ley. Y Él se encontró limpio, puro, sin mancha, sin pecado delante del Padre. Él es la excepción a la ley. Él pudo cumplir la ley. Por eso Él dice: yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. ¿Sí? Porque ninguno de ustedes la pueden cumplir. Así que, hermanos, nadie se puede justificar delante de Dios y decir: yo soy bueno, Él es malo, porque la palabra de Dios nos hace culpables a todos. Todos somos culpables. Vamos a ver Romanos 3, 19, 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Ahora se los voy a leer yo. Lo que dice la Biblia Pesita, dice: ahora bien, sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y el mundo entero sea hallado culpable delante de Dios. Porque ninguna carne es justificada delante de Él por las obras de la ley, porque el pecado fue dado a conocer por medio de la ley. Amén. Amén. Entonces, hermanos, nosotros no podemos justificarnos delante de Dios. Ahora bien, sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que nuestra boca sea cerrada, para no justificarnos delante de Dios. Y dice el versículo 23 ahí mismo: por cuanto todos han pecado y se encuentran privados de la gloria de Dios. ¿Verdad? Y más claro, ¿verdad? Más claro si leemos del versículo 9 al 18, de ahí del 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues yo hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Amén. Dice la Biblia Pesita: entonces, ¿qué? Tenemos la supremacía, porque antes hemos determinado que tanto judíos como gentiles están todos bajo el pecado. Como está escrito: no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aún a todos se han desviado y han sido excluidos.
No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Tumbas abiertas son sus gargantas y sus lenguas son engañosas. Hay veneno de áspid debajo de sus labios. Llena de maldición y amargura está su boca, y sus pies se apresuran a derramar sangre. Hay zozobra y miseria en sus caminos. No conocen la senda de paz. No hay temor de Dios ante sus ojos. Hermanos, el que se siente culpable, el que se siente ruin, el que se siente malvado por transgredir la ley de Dios, le da gracias a Cristo porque solamente Él nos hace aceptos delante del Padre. ¿Sí? Amén. Solamente Él, solamente Jesús nos puede acercar al Padre, porque Él justifica, ¿sí? Él nos santifica. Si creemos en Él, Él nos purifica para estar delante de la presencia de Dios. Amén. Gálatas 3, 25, 26. Gálatas 3, 25 y 26. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Hasta ahí nada más. ¿Sí? O sea que la ley que nos juzga, ¿verdad?, se hace nula mediante nuestra fe en Jesucristo. Dice, de tal manera que la ley ha sido nuestra guía hacia Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez venida la fe no estamos bajo tutores. Por tanto, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe de Jesucristo. Amén. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Sí. El ayo. El ayo es una nana. En ese tiempo, así se les decía, es tu aya, es tu cuidador, es el que te cuida, el que te guía. ¿Sí? Ok. Entonces, hermanos, reconocer nuestra culpabilidad delante de Dios también no es suficiente para mantener en estrecha relación con el Señor. No es suficiente solo reconocer que le hemos fallado, que hemos pecado. ¿Y qué es lo que Pablo nos pide en nuestro texto principal? Vamos a leerlo nuevamente. ¿Qué es lo que Pablo nos pide en nuestro texto principal? Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. Amén. Lo que Pablo nos está pidiendo es andar en el Espíritu de Dios, para no dar lugar, dice, a los deseos de la carne. O lo podemos decir, andar en el Espíritu para dominar los deseos de nuestra carne. Y cuando decimos carne nos estamos refiriendo a todo, o sea, tiene que ver con nuestra mente, con los deseos de nuestra mente también. Porque es en la mente del hombre, es en nuestra mente donde se maquinan, donde se desarrollan los planes. Hacemos un plan en nuestra cabeza y después lo ejecutamos. Eso es lo malo de ejecutar el plan. ¿Sí? Dios sabe que somos malos y podemos pensar cosas malas, pero no hay que exteriorizarlas. ¿Sí? No hay que sacarlas a la luz. El Señor conoce que nuestros miembros son de pecado, nuestro cuerpo es de pecado, y que el hombre tiende a pensar al mal. Pero no debemos, hermanos, exteriorizar eso, a dar a luz lo que pensamos, ¿verdad?
Por ahí alguien dice una vez, te voy a decir esto a mí que no lo pensé. Pues no lo diga porque está mal. ¿Verdad? Sí, sí. Perdón, ¿Pecas menos y nada más lo piensas? no es que peques menos, sino que Dios conoce tu condición. Dios sabe que tu corazón está de constante hacia el mal. ¿Sí? O sea, Dios conoce tu mente, sabe que somos débiles, pero por eso dice Él, andad en el Espíritu para que todos esos pensamientos que te vengan sean interrumpidos. ¿Sí? Ahorita vamos a verlo, dice David, cierto, o sea, hay veces que no podemos evitar que nuestros malos pensamientos vengan. ¿Saben ustedes que tenemos lucha, que no tenemos lucha contra carne y sangre, dice, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que moran en las regiones celestes? Dime, hermano. Más que más rato dijiste el 17. El 17 es muy claro. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Bien. El espíritu se opone a la carne, y la carne quiere dominar el espíritu. Es una lucha. Así es, hermano, es una lucha constante que tenemos. Entonces, si tenemos una mente reprobada por Dios, nuestros planes van a ser también reprobados por Dios. ¿Verdad? Pablo lo dice esto en su epístola a los Efesios. Vamos a ver Efesios 4, 17 al 18. ¿Lo leen todos, por favor? Efesios 4, 17 al 18. Normas morales de la iglesia. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que hablan de la vanidad de su mente, teniendo entendimiento entendido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que Dios trae, por la dureza de su corazón. Dice la fechita, esto pues digo y testifico por causa del Señor, que no se conduzcan ya como los demás gentiles que anden en su vana manera de pensar, entenebrecidos en su entendimiento, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la ceguera de su corazón. Entonces Pablo nos dice que no andemos con nuestra mentalidad, como si no conociéramos al Señor Jesucristo, sino que andemos con el Espíritu del Señor. Entonces, hermanos, es nuestra mente la que entra en conflicto con el Espíritu de Dios. Pablo esto lo tenía bien entendido. ¿Por qué? Porque Pablo también luchaba con su mente para dominar los deseos carnales, los deseos pecaminosos. Pablo también luchaba. Romanos 7, 18 y 23. Romanos 7, 18 y 23. Yo sé que en mí esto Todos, por favor. no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Si hago algo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Dice la Biblia pesita, pero ahora no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, porque yo sé que el bien no habita en mí, es decir, en mi carne, porque el desear el bien me resulta fácil, pero no puedo ponerlo por obra, ya que no hago el bien que deseo hacer, sino al contrario, hago el mal que no deseo hacer. Pero si hago lo que no deseo,
no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Encuentro pues una ley que está de acuerdo con mi mente, que desea que haga el bien, debido a que el mal está cercano a mí, porque conforme al hombre interior, yo me regocijo en la ley de Dios, pero veo en mis miembros otra ley, la cual combate a la ley de mi mente y me hace cautivo de la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. Entonces vemos, hermanos, que Pablo también tenía este conflicto que tenemos nosotros también. Amén. Dígame. Veámoslo de esta manera, hermana. Cuando usted se deja llevar por un momento de ira y ofende a alguien, ¿sí?, y después recapacita, yo no lo quería hacer, ¿sí? Yo no lo quería hacer, pero el mal que hay en mí me obligó a hacerlo, ¿sí? Pero hay arrepentimiento, ¿sí? Sí, debe haber arrepentimiento. O sea, decir yo no lo quería hacer, hay un arrepentimiento. Sí, claro, no estás arrepentido de haberlo hecho. Dime. Mira, hermano, también hay errores y pecados, ¿no? Como usted o yo, cualquiera se puede tropezar y caer. Eso es un error, pero un pecado ya es diferente. ¿Verdad? Sí, claro, también hay errores involuntarios, sí. De borracho. Eso ya era un... Pero no, yo siento que ya... O sea, sí, o no, hablando claro. No puede haber errores involuntarios, varón. Yo siento que ya es pecado. O sea, no puede haber errores y tropiezos, como dice el varón. Por ejemplo, un error involuntario te voy a decir, en el libro de Números, por ejemplo, hay una ley que dice, que habla acerca del que mata a su prójimo, pero lo mata accidentalmente, ¿sí? O sea, no lo quería matar, sino que pues iba corriendo en su caballo, se le atravesó el hermano y lo mató. Entonces, Es un accidente. Es un accidente, sí. Pero es considerado como un pecado dentro de la escritura. ¿Sí? El accidente es considerado como un pecado. Si matar involuntariamente a alguien es considerado como un pecado. ¿Sí? De tal manera que tenían que, a esas gentes que cometían eso, los tenían que apartar de la comunidad, los mandaban a una ciudad especial. ¿Para qué? Para que el familiar de ese no lo fuera a matar. Yo pienso que cuando se lastima a alguien, no puede haber un error. O sea, es parte de un pecado. O error puede ser cuando tú le lastimas a alguien que cometas un error, ¿no? Pero cuando tú ofendes, tú lastimas, tú haces daño, creo que hay un error, ¿no? Híjole, pecado. Es algo más profundo eso, sí. Por eso. Yo creo que tal vez lo podemos discutir en una reunión, Ok, va. ¿verdad? Si me permite, yo Está bien, quiero pero- un texto que nos lleva, A ver, dígame. dice el Señor, resiste al diablo y este huirá de nosotros. Cuando viene a tu mente un mal pensamiento por lo que tú quieras, es del mal. Entonces resiste, no lo digas. Date cuenta en el instante, estoy pecando, no está bien. Eso es resistir al enemigo que siempre está persistiendo en vencer físicamente. Amén. Amén. Bueno, Hermano, porque es más fácil decir sí que no. Depende al amor. Pero mira, de acuerdo a lo que Pablo dice, vamos a ver lo que Pablo dice, en nosotros no mora el bien, en nosotros no habita el bien. Y si no habita el bien entre nosotros, ¿qué es lo que mora en nosotros? El enemigo. Entonces somos malos por naturaleza, ¿verdad? Es pecado. ¿Y cómo vamos a combatir ese mal que mora en nosotros? ¿Cómo vamos a dominar ese mal que está en nuestra carne? Lo que tú me decías, Cristal. ¿Cómo vamos a hacerle? Pues dice Pablo, anda en el Espíritu
y no procure satisfacer los deseos de la carne. ¿Verdad? Romanos 13, del 13 al 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Y acuérdense que les digo que todos tienen que leer la Biblia. Y yo leo la versión Peshita, pero nada más el hermano Pepe está atento, ustedes no. Entonces, conduzcámonos como de día, no en desenfrenos, ni embriaguez, ni en lecho impuro, ni envidias, ni en altercados, sino vístanse de nuestro Señor Jesucristo y no estén ansiosos por los deseos de la carne. ¿Sí? Para andar en el Espíritu es necesario desarrollar una vida verdaderamente cristiana, como un cristiano verdadero. ¿Y qué implica desarrollar una vida cristiana, ser un cristiano verdadero? Primero, hacer oración todos los días. Todos los días necesitamos hacer oración. ¿Cuánto tiempo de oración? ¿Cuánto tiempo de oración necesitamos hacer? A cada momento. Dice la palabra que constantemente, ¿verdad? Constantemente. Pero había un varón que me decía, por lo menos una hora. Y decía yo, pero ¿quién le dijo que una hora? Y vamos a ver el libro de Mateo capítulo 26, no vayan allá, hermanos. Jesús le dice a Pedro, a Juan y a Jacobo, cuando lo iban a arrestar, les dice, vengan y velen conmigo. Entonces Jesús se aparta de ellos, dice que se aparta de ellos con un tiro de piedra. El tiro de piedra es lo que llega la piedra cuando la avientas con una mano. Ese es el tiro de piedra, ¿verdad? Y él se pone a orar, y yo creo que él ora una hora, porque después de eso Jesús se levanta y se acerca a sus discípulos y dice que los encuentra los dormidos, ¿verdad? Y los despierta y les dice, ¿no habéis podido velar conmigo siquiera una hora? ¿Sí? Siquiera una hora, ¿ah? Entonces, pero es un límite que ya tenemos, ¿sí? Por decir una cantidad, no quiere decir que no podemos orar más, sino que por lo menos oremos una hora, ¿ah? Puede decir que empieza por poquito y luego le aumenta. Eso requiere práctica, pues ciertamente, sí. El ser continuo en la oración requiere práctica, requiere de ponerse a orar constantemente. Había un hermano que decía, hermano, usted no se tiene que levantar de la oración hasta que sea tocado por el Espíritu Santo. ¿Sí? También como nos enamoremos de Jesús, ¿no? A ver, estamos enamorando de Él. Definitivamente, como vayas conociendo al Señor, dependiendo de tu relación con el Señor, es como tú vas buscando más del Señor, ¿verdad? Entonces, el hecho de orar es ya andar en el Espíritu. No, es parte de andar en el Espíritu. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Leer la Biblia, exactamente. ¿Cuándo? ¿Cuándo la vamos a leer? Todos los días. ¿Y cuánto tiempo la vamos a leer? Mínimo una hora. Esto lo debemos poner a nuestra consideración, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nos sentamos frente al televisor, ¿cuánto tiempo le dedicamos a un programa? Sobre todo si hay fútbol, ¿no? ¿Verdad? No, hombre, y sobre todo si son novelas, la loba. ¿Sí? Oye, hermano, por eso dice no velas, que no la veamos, no velas, no velas. ¿Verdad?
¿Cuánto tiempo, jóvenes, dedicamos a un programa de juegos en internet? Yo creo que ahí estamos los pecados, vamos. Yo creo que deben decir cuánto tiempo le dedican al Facebook. Es que hay muchísimas cosas, hermano, y no solamente en Facebook se meten en tantas cosas, ¿sí? Simplemente en una charla que tienen ahí por Facebook o por su correo, oye, les dan 2, 3, 4 horas y resulta que se acaban de ver y siguen platicando todavía, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Arrepentimiento genuino también. También, sí, también necesitamos ser arrepentidos. Leer la Biblia lo más que se pueda. Sí, exactamente, ¿ah? Leer la Biblia del tiempo que usted disponga libre, que usted aproveche ese tiempo, porque lo podemos hacer. Hermanos, a mí mismo me ha pasado, yo no quiero decirles que yo estoy leyendo la Biblia con avidez constantemente y que no, hermanos. Me gusta el fútbol y veo el fútbol, ¿verdad? Pero sé que tengo que leer mi Biblia también. ¿Sí? Hermano Héctor, quiero retomar el texto de por qué no podemos hacer así. Yo quiero darles como un consejo. Cuando dobles tus rodillas, reconozca lo que es usted, lo que hay en sus obras, sus actos, todo lo que hay en usted, y pedirle a Dios que se lo quite. Pero usted debe decirle, Señor, reconozco que soy chismoso, quítame por favor este espíritu inmundo. Reconozco que soy egoísta, Señor, y no quiero tenerlo porque en mi corazón solo tú debes estar. Y así uno a uno, hermanos, uno a uno de lo que sienten, porque fíjese usted, llegamos de rodillas y empezamos a decirles cuando mucho, gracias Señor, te pido por eso, te pido por otro, te pido por todas las necesidades, pero no le pedimos porque haya el verdadero cambio en nuestro corazón. Ahí estamos con el corazón lleno de cositas y le estamos pidiendo. Es importante siempre. Es importante siempre reconocer, Dios conoce nuestra vida, Dios sabe que fallamos constantemente y que necesitamos de Él que nos perdone todos los días, ¿sí? Todos los días estamos fallando de Él, ¿verdad? Dígame. ¿Puedo leer un versículo rápido? A ver, veamos. Es primera de Josué 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá súper bien. Súper bien, no dice ahí la palabra, pero él lo dijo bien. Súper bien. Entonces, hermanos, necesitamos orar y necesitamos leer la Escritura. Pero esto ya es andar en el Espíritu. Todavía no, ¿verdad? Todavía nos falta una parte. Pero también es importante que lo que conozcamos de Dios, aplicarlo, porque pues de nada sirve que leamos y sabemos lo que es mal y sigamos en él. Así es, hermana, pero cuando usted alcance a andar en el Espíritu, usted va a dominar su carne y va a poder hacer eso que usted me dice. Amén. Entonces, el orar y el leer la Biblia solamente es parte de andar en el Espíritu. ¿Qué más necesitamos para poder andar en el Espíritu? Alabanza y adoración. Alabanza y adoración al Señor. Hermanos, la alabanza es un arma tan fuerte y tan poderosa para nosotros y es un medio que nos permite acercarnos al trono de la gracia. ¿Sí?
Cuando alabamos y adoramos al Señor, realmente nos estamos acercando al trono de la gracia. ¿Y qué pasa? Nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasa? Nos hace sentir su presencia. Yo creo que todos, algunas veces aquí, nos hemos conectado, su espíritu se conecta con el Señor y viene la presencia de Dios, ¿verdad? En la adoración llegamos a un punto de fascinación de nuestro espíritu, y es cuando nuestra carne entonces está sujeta al Espíritu de Dios, y en ese momento que hay dominio del Espíritu de Dios sobre la carne, ¿sí? Aunque hay algunas ocasiones, hermanos, que nuestra carne se opone, ¿sí? Nuestra carne se revela también en algunas ocasiones, ¿verdad? A que el dominio de Dios esté sobre nosotros. Entonces es importante la alabanza. Cuando estamos conectados en la adoración y alabanza, esa paz que sentimos, hermanos, viene del dominio del Espíritu de Dios. Eso quiere decir que estamos en la presencia del Señor y que Él nos está ministrando en ese momento. Y cuando estamos en ese estado, por decirlo así, en esa frecuencia con el Señor, no debemos de permitir, hermanos, que eso que estamos experimentando se vaya de nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Todos tenemos experiencias de cómo nos sentimos cuando estamos delante del Señor. ¿verdad? Algunas ocasiones es difícil encontrarnos con el Señor en medio de la alabanza, pero hay que luchar, ¿verdad? Los hermanos que pasan a dirigir alabanza a veces han sentido oposición para que la alabanza fluya y para que el Espíritu Santo se mueva y llegue al punto de sentir la presencia de Dios, ¿verdad? Que está al frente. Entonces, ha pasado, hermanos, ha pasado aquí, ¿sí? Y sentimos esa oposición, pero se ora y se le pide al Señor, ¿verdad?, que sea Él el que tome el control de la alabanza y empieza a fluir y empieza a manifestarse el Espíritu Santo. Hermanos, y estos encuentros que tenemos nosotros con el Señor por medio de la alabanza no deben ser cada domingo, deben ser todos los días. Todos los días, para poder andar en el Espíritu, para que podamos dominar la carne, nuestros malos pensamientos. Si no dedicamos el tiempo necesario, no podemos decir que andamos en el Espíritu. Y solamente nos vamos a mantener en el Espíritu, orando, alabando y adorando a Dios y leyendo la Biblia todos los días. Cada domingo no es suficiente. Llenamos nuestra copa, pero mañana está vacía. Si no la llenamos todos los días, ¿qué va a pasar en nosotros? No vamos a andar en el Espíritu, vamos a andar bajo los deseos de nuestra mente y de nuestra carne, ¿sí? Entonces nuestra copa, como dice el Salmo 23, debe estar rebosando, ¿sí? Y cuando nuestra copa está rebosando, hermanos, es notorio, se refleja en el rostro de las personas. Mira qué bonito rostro tiene, luego dice. Se ve que está orando, se ve que está ayunando, ¿verdad?
se refleja en nuestra forma de hablar, se refleja en nuestras conversaciones. Cuando se juntan dos personas para platicar y que andan en el espíritu, el tema de conversación, que es, Cristo. son las cosas espirituales, ¿sí? Claro, también tenemos conversaciones ligadas a los quehaceres de la vida, eso es inevitable, ¿verdad? Pero por lo general, siempre que te encuentras con alguien que está en el espíritu, terminas hablando de lo que llena tu corazón, de lo que llena tu copa. Porque cuando tu copa está rebosando, tú puedes compartir. ¿Sí? El rebosar es compartir. Se está tirando tu copa y la estás dando a otros, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando una persona dice ser espiritual, es decir, que anda en el Espíritu de Dios, y tampoco le pone freno a su lengua al hablar, quiere decir que no anda en el Espíritu. Es decir, no refrena su lengua, es decir, que dice disparate, que dice maldiciones que salen de su boca. Entonces, no puede andar en el Espíritu, no anda en el Espíritu de Dios. La palabra del Señor dice que de una fuente no puede salir agua amarga y agua dulce, ¿verdad? Al mismo tiempo, o brota agua amarga o brota agua dulce. Entonces, mis hermanos, si queremos que Dios nos hable, si queremos escuchar la voz de Dios, si queremos que Él nos muestre sus secretos, las cosas escondidas, sus misterios, debemos andar en el Espíritu. Debemos demostrar una conducta cristiana también. Y para terminar vamos a leer Efesios 4, 17 a 32.